Bueno, buen día. Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Keila Moncada y vamos a hacer un pequeño repaso de derivadas. Por ahí en el video y en las instrucciones iniciales pues les indiqué que el proceso de derivación pues es fundamental para el desarrollo de la matemática 2 y que en vista de que ese contenido se veía al final del año pasado de matemática 1, pues desconozco cómo es el manejo que tenga cada uno de ustedes del proceso de derivación. Obviamente va a ser un repaso sencillo, más o menos con el nivel de dificultad de las derivadas que vamos a manejar. En matemática 2 pues se necesita mucho proceso de derivación, pero no son derivadas exageradamente largas ni las más complicadas que se pudieron manejar en matemática 1. Son derivadas sencillas y por eso vamos a hacer un repaso general de todas las fórmulas que podemos estar aplicando durante este año. Entonces, bueno, iniciemos. Bueno, aquí tenemos la definición de derivada. Dice que es la derivada de una función f es la función denotada por f'. Ahorita vamos a ver que hay otras notaciones. Y definida por, digamos, esta es la fórmula o la definición formal de derivada, que es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función entre h, siempre que este límite exista. Si puede encontrarse f'x, es decir, si se dice que f es diferenciable y f'x se llama derivada de f en x o derivada de f con respecto a x. El proceso de encontrar la derivada se llama diferenciación. Aquí hacemos un ejemplito sencillo con derivada por definición. Dice encontrar la derivada por medio de su definición si fx es igual a x al cuadrado. Entonces, esta es la definición que ya vimos. Entonces, evaluamos la función, y en este caso es x cuadrado, pero en vez de colocar x, colocamos x más h. Entonces, me quedaría f de x más h al cuadrado menos la misma función que será x cuadrado entre h, recordando que es el límite cuando h tiende a 0. Evaluamos o resolvemos, sabemos que x más h al cuadrado es un binomio al cuadrado, aplicamos aquí el producto notable. Esa es otra cosa que hay que repasar. ¿Por qué? Porque en derivadas y en integrales que vamos a manejar este año se utilizan bastante los productos notables y la factorización. Entonces es bueno repasar a aquellos que todavía les cuesta estos procesos algebraicos. Me quedaría x más h al cuadrado es un binomio de la suma, un binomio al cuadrado, entonces quedaría x al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, que sería 2x por h, más el segundo al cuadrado, que sería h al cuadrado, menos x al cuadrado, todo entre h. Aquí vamos a trabajar, resolvemos normal, la suma algebraica, x cuadrado menos x cuadrado se cancelan, me da 0, me queda 2xh más h cuadrado, entre h. Aquí sacamos factor común a la h, me quedaría 2x más h entre h. Aquí podemos simplificar h con h y me queda 2x más h. Ahora sí puedo evaluar el límite porque aquí siempre me va a quedar una indeterminación con ese h en el denominador. Entonces me queda evaluando el límite, h es 0, entonces me queda que el límite, que la derivada es 2x. Observe que al tomar el límite tratamos a x como una constante porque era h y no x la que estaba cambiando. Además, en la notación f'x se dan a continuación otras maneras de notar la derivada de y de la función y igual a fx. También se escribe de y con respecto a x o derivada de y con respecto a x. También se escribe d sobre dx de fx, que sería la derivada de fx respecto a x. Y', esas son las más comunes. Si la derivada de f'x puede evaluarse en x igual a x sub 1, el número de la derivada de x sub 1 resultante se llama derivada de f en x sub 1 y se dice que f es diferenciable en x sub 1. La diferenciación directa de una función por medio de la definición de la derivada puede ser un proceso tedioso y pues ya vamos a ver que existen unas reglas que permiten efectuar la diferenciación de manera más mecánica y eficiente y rápida. Con ellas se evita el uso directo de límites y vamos a revisar las que más vamos a utilizar o las que más se utilizan, pero las que más vamos a utilizar nosotros en matemática 2, porque recuerden que esta matemática es una matemática aplicada a las ciencias económicas, a la administración. No es
un cálculo avanzado donde vamos a utilizar otro tipo de derivadas de funciones trigonométricas e hiperbólicas. ¿Por qué? Porque digamos ya eso es de otra rama de la ingeniería que nosotros a nivel administrativo no tiene aplicación. Por eso nosotros vamos a manejar la matemática aplicada a la economía y por eso van algunas aplicaciones no las vamos a tocar. Si C es una constante, recordamos que constante es cualquier número, 5, 6, 8, 10, eso es una constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. Esto es la derivada de una función constante es 0. Si tenemos un ejemplo aquí, la derivada con respecto a x de 3, pues es igual a 0 porque 3 es una función constante. La derivada de cualquier número solo es 0. Derivada de una función potencia. Si n es cualquier número real, entonces la derivada de un número elevado a una potencia va a ser igual a la potencia que baja, digamos que uno le dice la baja a multiplicar, la potencia baja a multiplicar, sería la potencia por la variable a la n-1, a la potencia menos 1, ¿sí? Siempre, esta es una de las que más se utiliza. Entonces, siempre que n-1 esté definida. Esto es la derivada de una potencia constante de S es igual al exponente multiplicado por la X elevada a una potencia menor en una unidad que la potencia dada. Por ejemplo, si tengo aquí X al cuadrado, entonces de acuerdo a la fórmula, el 2 que está de potencia baja a multiplicar, me queda 2X, la misma expresión, y al exponente le resto 1. Entonces quedaría 2X a la 2 menos 1, eso es 2X. Otro ejemplo muy común que vamos a utilizar es si tengo la variable sola. Si tengo X sola, recordamos que siempre que tengo la variable sola se supone que ya está elevada a la 1. Aplico la misma fórmula de la potencia. Si me quedaría el 1 que está de exponente, pasa a multiplicar a la variable X y me queda el exponente menos 1 o el exponente disminuido en 1. 1 menos 1, 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 es 1 y entonces el 1 que está multiplicando pues también es el neutro en la multiplicación y me quedaría 1. Entonces la derivada de X sola es 1. Si tengo una función dentro de un radical, para derivarla el proceso siempre va a ser, o el más fácil es, escribir la expresión radical como un exponente fraccionario. Recordamos que eso también tiene que manejarlo en matemática 1. Recordamos que igualito como para escribir esta expresión en forma racional se coloca como numerador el exponente interno o el exponente que tiene la expresión dentro del símbolo de raíz entre el índice de la raíz. En este caso, cuando no hay nada, se supone que es 2. Entonces, esta expresión raíz de x es lo mismo que yo la escriba como x a la 1 medio. Y ya teniéndola en forma de potencia, pues aplico la fórmula de la potencia, que es mucho más sencilla. Entonces, el 1 medio que está de exponente pasa a multiplicar, por eso aquí está 1 medio, la expresión x y 1 medio menos 1. 1 medio me queda aquí multiplicando y al restar 1 medio menos 1, pues me queda menos 1 medio. Otro aspecto que debemos repasar es que cuando yo tengo un exponente negativo, lo puedo escribir en el denominador para quitarle el negativo. Entonces quedaría 1 medio y aquí abajo quedaría x a la 1 medio positivo. Y ya sabemos que x a la 1 medio positivo lo devuelvo a exponente, lo devuelvo al símbolo de radical, entonces me quedaría el denominador es el índice de la raíz y el numerador es el exponente que tiene la variable dentro del símbolo radical. La regla del factor constante, si f es una función diferenciable y c es una constante, entonces una constante por la función es diferenciable y me quedaría constante por función será igual a la constante por la derivada de la función. Esto es la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces aquí quedaría que x, digamos la función de 5x a la 3. Entonces la derivada con respecto a x de 5x a la 3 será igual a la constante, la saco, que no la voy a derivar, la constante por la derivada de la función. Entonces quedaría 5 por la derivada de esta función, le aplicamos la fórmula de la potencia, el 3 que está de exponente pasa a multiplicar, a la variable le resto 1 al exponente, 3 menos 1. Entonces quedaría 15x a la 2. Otro ejemplito, tengo 13 quintos de q en la función en términos de q. La derivada con respecto a q será entonces
de 13 quintos de Q será la derivada con respecto a Q, la puedo escribir así separándola para dejarla para la variable sola. Entonces ya observo más fácilmente que esto es una constante. Saco mi constante, 13 quintos, y derivo con respecto a Q. La derivada de Q, ya sabemos que la derivada de la variable solita es 1. Entonces 13 quintos por 1, 13 quintos. Primero reescribimos f como una constante por una función y luego aplicamos la regla. Bueno, ahí está. Derivada de una suma o de una resta. Si f y g son funciones diferenciables, entonces la sumatoria f más g y la resta f menos g también son diferenciables. Y por eso aplicamos la fórmula. La derivada de una suma de funciones será entonces la derivada de cada uno de los términos. Esto sería, esta es la derivada de suma o resta de funciones, es la suma o resta de sus derivadas. Entonces, si tengo estas dos, esta función, observamos que esta es una función y que esta es otra. Entonces, me quedaría la derivada, f' de x será la derivada de 3x a la 5 más la derivada de x a la medio. Ya sabemos que la derivada de 3x a la 5 la podemos hacer más directa, obviamente yo lo hago lo más por pasos que puedo para que ustedes lo entiendan. Pero ustedes lo pueden hacer más directo. Saco 3 como constante, me quedaría la derivada de x a la 5 y la derivada de x a la medio. Al sacar aquí el 3 como constante, la derivada de x a la 5 es, el 5 pasa a multiplicar y la x le resto 1 al exponente, me quedaría 5 menos 1, 4. Por eso queda 5x a la 4 es la derivada de x a la 5. Más, aquí un medio pasa a multiplicar y x a la 1 medio menos 1. Y queda menos 1 medio. Resuelvo aquí, 3 por 5, 15, x a la 4, 1 medio, y este como me queda con exponente negativo, lo escribo en el denominador y lo vuelvo a escribir como exponente, como radical. El índice es la raíz y el 1 lo que es el exponente interno. La regla del producto, entonces esta no es igual a la anterior, que es la derivada de cada uno y ya. En este caso observamos que si f y g son funciones diferenciables, el producto de f por g también es diferenciable, pero la fórmula será la derivada del producto va a ser igual a la primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera, ¿no? Entonces tendremos este ejemplo, x cuadrado más 3x por 4x más 5. Encontrar la derivada. Entonces observamos que esta será mi fx y esta será mi gx. Y utilizamos la regla del producto. ¿Qué me dice? La primera sin derivar. Entonces colocamos x cuadrado más 3x sin derivar por la derivada de la segunda función, que sería 4x más 5. Más la segunda función sin derivar, que sería 4x más 5, por la derivada de la primera función, que sería x cuadrado más 3x. Resolvemos, tengo x cuadrado más 3x. La derivada de 4x más 5 es, la derivada de una constante es 0, por eso ya no hay nada. Y la derivada de 4x, recordamos que sería la constante por la derivada de la función. Y la derivada de x sola, ya sabemos que es 1. Entonces quedaría 4 por 1, 4. Más 4x más 5 sin derivar, ahora por la derivada de gx. En este caso, tengo x cuadrado, la derivada de x cuadrado es una potencia, el 2 baja a multiplicar y me quedaría 2x a la 2 menos 1, entonces quedaría 1. Por eso me queda 2x. Y la derivada de 3 por x sería la constante por la derivada de la función. En este caso es 1, la derivada de x es 1 y me queda 3. Lo demás es simplemente resolver de manera algebraica. 4 por x cuadrado, 4 por 3, 12. Y aquí de igual forma simplificamos y obtenemos este resultado. La regla del cociente. Si f y g son funciones diferenciables y g es diferente de 0, gx es distinta de 0, entonces el cociente f entre g también es diferenciable. Y la fórmula es, la derivada de un cociente será la del denominador sin derivar por la derivada del numerador, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, entre el denominador elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta,
tengo esta expresión. Obviamente, digamos que no se ve fácilmente el numerador y el denominador separado, entonces vamos a simplificar esta parte de aquí abajo. Entonces resolvemos, sabemos que la suma de fracciones se resuelve en cruz, x por x cuadrado, x por x más 1, más 1. 1 por 1, 1. Entre x más 1. ¿Sí? Aquí sigo teniendo este 1 aquí en el numerador, no hay problema. Entonces ahora aquí aplico doble C, se supone que aquí debajo hay un 1, y me queda 1 por x más 1, va para arriba, y 1 por todo esto aquí abajo. Resolvemos, me queda x por x cuadrado, x por una x y el 1. Y ya tengo ahora sí fácilmente, o más simple, quién es fx, que quién es el que está en el numerador, y quién es x, que es el que está en el denominador. Y aplicamos la fórmula. Me quedaría el denominador sin derivar, que sería todo esto, x cuadrado más x más 1, por la derivada del numerador. La derivada de x más 1, ya sabemos que la derivada es una constante de 0 y que la derivada de x es 1. Menos el del numerador sin derivar, que sería x más 1, por la derivada del denominador. La derivada del denominador sería, la derivada de x cuadrado sería una potencia, el 2 vas a multiplicar y le restamos 1 al exponente. Entonces quedaría 2x a la 2 menos 1, 1, entonces queda 2x. La derivada de x sola es 1, la derivada de 1 es 0, entonces por eso no está ahí. Y el denominador elevado al cuadrado. El denominador elevado al cuadrado siempre lo vamos a dejar planteado, no lo vamos a resolver. Simplemente le llevamos el exponente y ya. Resolvemos aquí ya de manera algebraica, simplificamos y listo. Entonces me queda aquí x cuadrado más x más 1 por 1, pues me queda igual. Recordemos estar muy pendientes del signo aquí. Es más fácil dejar el signo por fuera primero y resolver, y después le cambiamos el signo a todo lo que quede después del igual, para poder evitar errores con los signos. Y me quedaría aquí la expresión menos x cuadrado más 2x y ya. Observen que el denominador no lo tocamos, simplemente lo dejamos planteado. Ahora, la regla de la cadena. Si y es una función diferenciable de u y u es una función diferenciable de x, entonces y es una función diferenciable de x. Y se aplica la regla de la cadena, que me dice que la derivada de la función de la derivada de y con respecto a x será primero la derivada de y con respecto a u y luego la derivada por la derivada de u con respecto a x. Entonces, por ejemplo, si tengo que y es igual a 2u cuadrado menos 3u menos 2 y u es x cuadrado más 4. Vamos a encontrar la derivada con respecto a x. Entonces, como quiero derivar a y con respecto a x, planteo que la derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto a u, porque primero y está expresada en términos de u, y luego la derivada de u con respecto a x, porque u está expresada en términos de x. Entonces sería la derivada con respecto a u, de y, que es la función, por la derivada con respecto a x de u. Y simplemente resolvemos. Quedaría aquí una función, es una potencia, el 2 que estaba de exponente pasa a multiplicar, me quedaría 2 por 2, 4, u a la 2 menos 1, me quedaría 1. La derivada de 3u es 3, porque la derivada de u es, es 1, entonces 3 por 1, 3. Y la derivada de una constante es 0. Y ahora la derivada con respecto a x sería, es una potencia, 2 por x y a la 2 menos 1. Me quedaría 2x. Podemos escribir la respuesta solo en términos de x, reemplazando u por x, por la expresión x cuadrado más 4. Entonces me quedaría, donde está la u, coloco x cuadrado más 4, menos 3 y 2x. Resolvemos ya de forma algebraica, 4 por 2, 8x al cubo más 26x. Aquí hay otro ejemplito de regla de la cadena, pero digamos que esta vamos a agilizar un poquito. Entonces aquí hacemos el mismo proceso, lo único es que la W la escribimos a la 1/2 para poder derivar más fácil. La regla de la potencia. Si u es una función diferenciable de x y n es cualquier número real, entonces esta es la misma expresión de la fórmula de la potencia. Lo único es que observamos que
lo que está elevado a una potencia no es solo la letra, no es solo una variable, sino es una expresión más compleja, una función. Entonces, si yo tengo una función elevada a una potencia, observamos que es la misma fórmula, la potencia vas a multiplicar a la función por, y al exponente le reducimos 1, n menos 1, pero ahora tengo que multiplicar por la derivada de la función internamente. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Si tengo aquí la expresión x al cubo menos 1 elevado a la 7, observamos que tengo una potencia, pero lo que está elevado a una potencia no es una letra sola, sino es una función. Como ya es una potencia de una función de x, es aplicable la regla de la potencia. Si aquí hacemos un cambio de variable, o hacemos un cambio de variable, pero identificamos aquí a u como x al cubo más 1, a x al cubo menos 1, y a n como 7. Entonces aplicamos la fórmula, me dice que es el exponente, vas a multiplicar, que en este caso sería el 7, la expresión fx queda igual a x al cubo menos 1, al exponente le resto 1, 7 menos 1, pero ahora multiplico por la derivada de la función interna a la que está elevada a una potencia. Entonces me quedaría 7, la misma expresión x al cubo menos 1, a la 7 menos 1 que sería 6, por la derivada de la expresión, de la función potenciada. Quedaría la derivada de esta potencia, quedaría 3x al cuadrado y la derivada de una constante 0. Resolvemos 7 por 3, 21, x al cuadrado y la expresión elevada a la potencia queda igual. Otro ejemplo de la regla de la potencia. Entonces, si tengo 1 sobre x cuadrado menos 2. Entonces, aquí hay dos formas. O aplico la del cociente, pero es un proceso más largo. Entonces, podemos simplemente esto que está en el denominador, lo subo como potencia y le cambio el exponente. Recordamos que todo esto yo puedo decir que está elevado a la 1. Y al subirlo, lo quedo como a la menos 1. Y utilizamos la regla de la potencia que es más rápida. Entonces quedaría menos, me quedaría la expresión x cuadrado menos 2 a la menos 1. Entonces sería el menos 1 que está de exponente pasa a multiplicar y a x cuadrado menos 2 le resto a la potencia que ahora es menos 1, le resto 1 por la derivada de la función que está potenciada, que sería x cuadrado menos 2. Este menos 1 lo dejo igual, x cuadrado menos 2 va a quedar menos 1 va a menos 2. Y la derivada de x al cuadrado es una potencia, 2 vas a multiplicar, 2x a la 2 menos 1, pues queda 1, por eso queda 2x, la derivada de la constante 0. Y resolvemos simplemente menos 1 por 2x, queda menos 2x, observamos el signo, lo dejamos aquí afuera. Y este x cuadrado menos 2, que está a la menos 2, lo bajo al denominador para que quede el exponente positivo. Ahora, la derivada de funciones logarítmicas. Para derivar funciones logarítmicas se utiliza el logaritmo natural, ln, para derivar los logaritmos de cualquier base. Nosotros vamos a trabajar generalmente con logaritmo natural, por eso vamos a hacer ejemplos solo de ese. En caso tal de que tocáramos otro, pues se explicaría en su momento. Luego se tiene que la derivada de un logaritmo es igual a 1 sobre el argumento, sin derivar. Solamente es 1 sobre el argumento. La derivada de un logaritmo neperiano de x es igual a 1 sobre el mismo argumento que está en el logaritmo. Por ejemplo, si tengo la función fx igual a 5 logaritmo neperiano de x, encontrar f'x o su derivada. Sacamos el 5 como constante, me quedaría la derivada del logaritmo neperiano de x. Y ya vimos por fórmula que sería el 5 como constante, queda igual. La derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre el argumento, en este caso es x. Y aquí pues simplemente resuelvo 5 por 1 a 5 y el de x queda en el denominador. Otro ejemplo, si tengo el logaritmo neperiano de x entre x al cuadrado, esa es mi función. Encontrar la derivada de y con respecto a x. Aplicamos el cociente. ¿Por qué? Porque tengo función arriba, función abajo, es una función cociente. Entonces, la fórmula del cociente me dice el de abajo sin derivar, o el denominador, perdón, sin derivar, lo x al cuadrado, por la derivada del numerador. Esta derivada del numerador. Menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador entre el denominador elevado al cuadrado.
Resolvemos x cuadrado sin derivar. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Menos el logaritmo neperiano de x sin derivar por la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x a la 2 menos 1, me quedaría 2x. Y x al cuadrado, pues multiplico los exponentes, x a la 4. Aquí resuelvo y me quedaría x cuadrado que está en el numerador con x que está en el denominador, lo puedo simplificar, me quedaría 2 menos 1, me queda x sola. Menos 2x por el logaritmo neperiano de x, eso no se puede resolver, lo dejo igual, entre x a la 4. Aquí sacamos factor común a la x, ¿verdad? Y me quedaría 1 menos 2 logaritmo neperiano de x. Y la x afuera. Entonces esta x que quedó por fuera, que sacamos con factor común, se simplifica con este x a la 4, me queda x a la 3. Ahora, si el logaritmo neperiano de u, donde u es una función positiva y diferenciable de x, por la regla de la cadena quedaría la derivada de un logaritmo de una función, ya no solo de la letra, sino de una función más amplia, más grande, me quedaría 1 sobre la función por la derivada de la función con respecto a x. Observamos el ejemplo. Si y es igual a un logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, observamos que ya el argumento del logaritmo no es una letra o una variable sola, sino que es una función. Entonces, al derivar me quedaría la derivada de y con respecto a x será, de acuerdo a la fórmula del derivado del logaritmo, será el 1 sobre la función. Sería 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada de ese argumento completo de x cuadrado más 1. Entonces me quedaría 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado más 1 es 2x. ¿Sí? 2 va a multiplicar x a la 2 menos 1, me queda 2x. Y resolvemos 2x por 1, 2x entre x cuadrado más 1. La derivada de funciones exponenciales también son unas que vamos a utilizar. La derivada de una función exponencial de la forma y igual a e a la x, es decir, con base el número e, se tiene que la derivada de la función e a la x es la misma e a la x. ¿Sí? La derivada de e a la x es el mismo e a la x. Ahora, si y es igual a e a la u, donde u es una función diferenciable de x por la regla de la cadena, tendríamos que la derivada de e a la u será el mismo e a la u por la derivada de la expresión u. Entonces quedaría, por ejemplo, esta, 3e a la x. 3e a la x será 3 una constante, saco la constante y derivo la función. Sería 3 la derivada de e a la x y es el mismo e a la x. Entonces me queda así directo, no hay más. Ahora aquí observamos que tengo la derivada de e elevada, pero ya no a la x, sino a una función. X cubo más 3x. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Entonces, la derivada será la misma expresión, e a la x cubo más 3x, pero ahora por la derivada de la expresión exponencial. Entonces me quedaría e a la x al cubo más 3x por la misma expresión que sería 3 que baja como potencia, x a la 3 menos 1, me quedaría 2, más 3. Y aquí pues podemos sacar factor común al 3, digamos, para simplificar. 3 me quedaría x cuadrado más 1 y la misma expresión ya ahí generalmente se coloca de última. Y ya para finalizar también utilizaremos para el proceso en matemática 2 las derivadas de orden superior. Sabemos que la derivada de una función y igual a fx es a su vez una función f'x. Si diferenciamos f'x de x, la función resultante se llama segunda derivada de f con respecto a x y se denota con f2' de x. Similarmente, la derivada de la segunda derivada se llama tercera derivada y se escribe f3' de x. Continuando de esta manera, obtenemos derivadas de orden superior. Es decir, derivada de orden superior es derivar la derivada ya obtenida y cuantas veces yo la quiera o la pueda derivar. Por ejemplo, encontrar derivadas de orden superior de. Si tengo fx, toda esta expresión, una expresión polinómica, encuentre todas las derivadas de orden superior. Todas significa hasta que me dé 0. Entonces resolvemos. Al diferenciar fx resulta la derivada de esto, sabemos que es una derivada de sumas y restas, entonces derivamos cada una de ellas. La derivada de 6x al cubo quedaría el 3 que está exponente, baja a multiplicar, me quedaría 6 por 3, 18, y al exponente le resto 1, por eso queda 3 menos 1, x al cuadrado, menos.
la derivada de menos 12x al cuadrado. Entonces el 2 vas a multiplicar, 2 por 12, 24, y al exponente le resto 1, por eso queda x, 2 menos 1, 1. Y la derivada de 6x es 6. Al diferenciar f' de x, es decir, vamos ahora a derivar el resultado anterior, que es la primera derivada. Entonces tendríamos la segunda derivada. La segunda derivada sería 18 por 2, 36x, menos la derivada 24 por x es 24. Similarmente, ahora vamos a derivar el resultado. Al derivar este resultado, me quedaría f' o la tercera derivada de la derivada de 36x es 36 y la derivada de 24, que es constante, 0. Y vamos a derivar ahora la cuarta derivada, sería entonces la derivada de 36, la derivada de 36 es 0. Y de ahí en adelante, pues todas las derivadas sucesivas también son ceros. Y en la última encontrar una derivada de segundo orden, solamente me están pidiendo de segundo orden, significa la segunda derivada. Derivo la primera. Si la función es e a la x al cuadrado, encuentre y2', es decir, la segunda derivada. La primera derivada sería la derivada de e a la x al cuadrado por 2x. ¿Por qué? Bueno, recordamos que esta es una función, la derivada de e a la u. Entonces sería la derivada de e a la u es la misma e a la u por la derivada del exponente. En este caso es 2x a la 2 y sería 2x. Y simplemente ordenamos, siempre la e la dejamos de última. Me quedaría 2x por e a la x cuadrada. Ahora vamos a derivar la que me quedó. Al derivar la que me quedó, se forma un producto. ¿Por qué? Porque esta 2x es una función y esta e a la x cuadrado es otra función. Aplicamos la derivada del producto, que sería, al 2 lo saco como constante y me queda el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería el mismo e a la x cuadrado por la derivada del exponente, que es 2x. Más el segundo sin derivar, por eso está e a la x cuadrado, por la derivada del primero, que en este caso es x, y la derivada de x es 1. Y lo demás, simplemente resolver. 2x por x me queda 2x al cuadrado y el 1. 1 por e a la x, e a la x. Y sacamos como factor común a e a la x al cuadrado, el 2 que está aquí afuera, y me queda 2x al cuadrado más 1. Bueno, espero que el repaso les haya servido. Aquí les dejo la tabla de derivadas. Estas son las que yo les digo que no vamos a utilizar nosotros porque las trigonométricas no tienen o no se ven en las aplicaciones administrativas. Estas son las más comunes. Y les dejo unos ejercicios propuestos a modo de que se ejerciten. Traten de hacerlo. Cualquier duda pueden escribir en el foro o los días de clase en el grupo de Telegram. Cualquier duda que tengan con respecto a los contenidos que vayamos desarrollando. Espero que les sirva y bueno, estamos en contacto para la próxima clase. Que estén muy bien.